Antes de la hora no es la hora y después de la hora tampoco lo es. O para parafrasear el libro de Marcel Proust, puesto en pantalla por Raúl Ruiz, es muy difícil ir a la búsqueda de un tiempo perdido. Desde que se ha declarado el estado de catástrofe en la provincia del Loa ya pasaron varios días, casi 2 semanas, y de algún modo desde ese periodo, desde la declaración de ese estado, el jefe de Defensa Nacional, el general de brigada, el señor Valencia, es la persona que está al mando justamente en la provincia. Si uno se refiere a la ley orgánica, se dispone que es el jefe de Defensa Nacional quien se designe, quien tendrá las atribuciones, entre varias, de impartir directamente las instrucciones a todos los funcionarios del Estado, y esto incluyendo al intendente. De algún modo, en otros términos, el intendente en la provincia del Loa está bajo tutela. Por eso es muy llamativo y podríamos preguntarnos qué hace aún en la ciudad de San Pedro, sobre todo que además, de un punto de vista, sabiendo que se trata de una provincia, debería también aparecer mucho más la gobernadora, sobre todo después de su desempeño catastrófico en los últimos eventos. Y acá lo que podemos ver es que, de algún modo, como lo pueden ver en esta foto, seguimos la misma tónica comunicacional, es decir, de mostrar el intendente con las manos en el barro, y no se ha modificado en nada, a pesar de las críticas, su comunicación. Y quizás eso nos lleva a pensar que estas fotos e imágenes sirven para quizás sacarse el gusto amargo que deben tener las autoridades acerca de la apreciación del desempeño durante la catástrofe. Digamos que para la gran mayoría, y basta leer los comentarios en las redes sociales, hay una mala apreciación de lo que desempeñó el gobierno regional. Inclusive si uno ve sus declaraciones, la declaración del intendente, en los medios puede ver que nunca aborda justamente este mal enfoque en cuanto a comunicación, como tampoco nos dice qué viene por delante después de la catástrofe, ni las evaluaciones de los daños, y ni si hay justamente una remediación de estos mismos, como tampoco se está indicando ni se dan señales de cuánto tiempo va a durar o va a estar en vigencia este estado de catástrofe. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué esta actitud hiperventilada en las redes sociales? Y acá me referiré a un artículo de un diario prestigioso como El País de España, donde ahí podemos leer que el antropólogo Yuval Noah explica que ya no basta con que las cosas, las acciones, las declaraciones se produzcan, sino que no existen hasta que no se ponen en las redes. Por ejemplo, no es suficiente llamar a una persona a una autoridad para facilitarla de su nueva elección. Hay que publicarlo en Twitter, en Facebook. De algún modo, publico y luego soy. Esta voluntad de comunicar, yo creo que no responde tanto a criterios periodísticos, sino más bien a tips que tienen que ver con la comunicación, con el management empresarial, con comunicación en coaching de empresa. Porque existen 5 reglas en el ámbito comunicativo en lo que concierne a ese coaching. La primera regla es de siempre sonreír. Yo creo que tenemos claro que tenemos un intendente muy sonriente. La segunda regla es que siempre debe mantenerse un contacto visual, el eye contact. Yo creo que eso también el intendente lo maneja bastante bien. La tercera y cuarta regla, y también lo podemos ver en las imágenes, es la regla que hay que siempre hacer gesto pequeño cuando uno quiere ser preciso y gesto más amplio, más grandilocuente cuando se trata de explicar un discurso o una idea. Podemos ver en la foto que el intendente utiliza claramente un tips a ese nivel. Y el quinto punto, yo creo que acá está la piedra angular de un cierto error en comunicación. El quinto punto en lo que concierne la comunicación en coaching indica que uno mismo es el mensaje. Es decir, el mensaje, el elemento constituyente de cualquier comunicación, se considera desde la perspectiva del contenedor, el que envía la señal, y no se considera tanto a partir del contenido sustancial. Importa más el que emite y no tanto lo emitido. Y yo creo que acá está la gran diferencia con la comunicación política. En política, lo que importa es el mensaje. Y un mensaje es compuesto de varios elementos y de un soporte que es la imagen. Pero el mensaje, reitero, en política es fundamental y está compuesto de varios elementos, entre ellos la información, pero con muchas otras cosas. Es decir, tomen como referencia cuando se vio Michelle Bachelet sobre un tanque.
Ese era un mensaje. Una mujer, con lo que había sucedido con su padre, a la cabeza de las Fuerzas Armadas. Había todo un mensaje y que le dio impulso a su carrera política. Cuando Sebastián Piñera anuncia el cierre de Punta Peuco, el primer presidente de la derecha, electo democráticamente, desde el retorno a la democracia, que cierra algo relacionado con las exacciones que ocurrieron durante el periodo de la dictadura. Es decir, acá había toda una carga, un mensaje bastante claro. Yo creo que cuando se centra sobre la persona y que la persona es el mensaje, estás tomando totalmente a contrapié lo que es la comunicación política. Y el intendente no es el único a equivocarse sobre esa manera de comunicar. También podemos verlo con el diputado Castro. Si uno va a su página Facebook, puede ver que, por ejemplo, tiene una foto, un retrato de él, esperando saber qué va a pasar con un proyecto de ley que él propone. No habla del proyecto de ley, habla de él esperando saber lo que sucede, o donde se ve pensando a saber lo que va a suceder con su proyecto de ley. Lo mismo concierne lo que pasa en lo que concierne las selfies. También es un adepto de las selfies. De la misma manera se pronunció más sobre un panal de abeja en la ciudad, como lo pueden ver sobre esta foto, él siendo veterinario, entonces de algún modo él hablando de él mismo, él siendo el mensaje, en vez de guardar un silencio que llama mucho la atención en una circunscripción del cual él fue electo. La que también guardó silencio es la diputada Paulina Núñez. Y si uno se fija en su Twitter o en su Facebook, también ella reaparece con una declaración de amor a su pareja, a su marido, el 14 de febrero. De ahí hubo un silencio durante todos los eventos que sucedieron en la provincia de Loa y reaparece con algo que hace llamado a la emoción. Y yo creo que acá eso tiene que ver con otra vertiente que se realiza hoy en día en el mundo de la comunicación política, que es el llamado a la emocionalidad. Y acá hay que distinguir el error de los dos primeros mencionados con esto. Si uno también lee la entrevista que entregó la diputada Paulina Núñez al diario La Tercera, el último domingo, donde no hay ninguna referencia a lo sucedido en el norte, quizás fue realizada anteriormente, la diputada indica que se va a jugar la continuidad del gobierno actual mejorando la calidad de vida de los chilenos y sobre todo indica que cuando los chilenos empiecen a ser más felices, vamos a empezar, el sector que representa, a tener réditos. Es decir, hace llamado a la felicidad, como en la película de Will Smith, En busca de la felicidad. Una vez más se hace llamado acá a la emoción. Muchos de ustedes han escuchado hablar del concepto de posverdad, es decir, cuando no importa tanto los hechos objetivos en cuanto a una información, lo que importa es el llamado a la emoción. Y uno va a darle importancia a eso. En política también existe la política de la posverdad. Y yo creo que lo que está sucediendo justamente con el caso acá de Paulina, donde no le da tanto importancia, no le doy importancia ni relevancia a hechos objetivos que dieron la impresión de una mala gestión en cuanto a una provincia de la cual ella también es electa, pero lo que importa es, para reaparecer en la palestra mediática, hacer llamado a la emocionalidad, a la fiesta de los enamorados, a la fiesta, al día de Antofagasta. Y en la región hay una gran especialista en términos de política de la posverdad. Y por eso haría referencia a lo que sucedió en el Festival de Antofagasta, con la famosa Kiss Cam, en la Cámara del Beso, práctica que inició en Estados Unidos, en la NBA, y que tiene algo que ver con el entretenimiento, el entertainment, la sociedad espectáculo cuyo país representativo es Estados Unidos. Acá igual se filmó a la alcaldesa, a la autoridad de la ciudad, dando un beso con su nueva pareja. Y eso encendió los ardores, la pasión, la efusión en el lugar donde justamente ocurría el festival. Es tan así que ocurrió 2 veces, el Kiss Cam, se aplicaron 2 veces. Todo lo que sucede con la mala administración del municipio, toda la discusión que hay, los casos, de un golpe son borrados por justamente la emocionalidad que instintivamente la alcaldesa sabe despertar en la gente que asistía justamente en ese carnaval,
que la alcaldesa maneja perfectamente con la ciudad de Antofagasta. Algo de simbiótico hay a través de la emoción entre la alcaldesa y la ciudad de Antofagasta y permite ocultar o dejar en el pasado o borrar de la memoria todos los casos un poco más complejos que tienen que ver directamente con la gestión administrativa del municipio. Ese manejo de la emocionalidad, en el caso de Carril Rojo y como lo indiqué la semana pasada, va con un muy buen manejo también de las redes sociales. Y para terminar, para concluir y para subrayar la importancia que representa este manejo de comunicación política, citaré un artículo que tiene ya 3 años de Forbes, que no vamos a decir que es un diario partidario de izquierda, si tampoco es no contrata malos periodistas. En una columna indica el periodista que perder las batallas en redes sociales es consecuencia de la insistencia, oblicuidad, ceguera de quienes desarrollaron un personaje en lugar de potenciar la personalidad y carácter de un actor político, de quienes no informan a detalle y de manera imparcial y autocrítica a sus clientes, entre comillas, acá se hace referencia a los electores, aplicando principios de telenovela que nunca podrán imponerse a la realidad cotidiana. El poder político, se concluye, es contundente, no admite ensayo, aplasta a quienes no lo merecen, consume la energía y vitalidad del actor cuando no puede ejercerlo, la expectativa ciudadana desgasta y reduce la margen de maniobra del líder si éste no da muestra de su vigencia. Yo creo que esto, estando escrito hace más de 3 años, es una regla de oro en lo que concierne hoy en día la comunicación política, en este siglo XXI, que es el siglo de algún modo de la posverdad y de las redes sociales. Gracias por su atención.